de por qué los jóvenes se van, por qué se van de Cuba, por qué desean irse. No es que no todos logran irse. ¿Por qué el joven cubano, o sea, es la generación, vamos a decir así, que vamos a dejar con las manos en el timón de los destinos de Cuba? Porque continuamente llega arriba una nueva generación y esta no la veo muy entusiasmada con el tema nacional. No la veo entusiasmada en sus proyectos de vida, no veo que estén involucrando a toda la familia cubana en el territorio que heredamos de nuestros antepasados, que se llama patria. Aunque los posmodernos no les gusta la palabra patria, no les gusta mucho, porque en definitiva hay una nueva ideología que ha inculcado el desarraigo, ha inculcado la idea globalista de que todos somos miembros de una aldea global, lo cual no es cierto, o si llega a ser cierto, pues para mal de nosotros, porque casi siempre llegamos tarde a las comunidades ya establecidas en los países opulentos, y nosotros, los emigrados, pues tenemos que hacer maravillas para sobrevivir, tenemos que ofrecer nuestra mano de obra para que los que ya tienen capital acumulado, pues nos usen y se beneficien y lucren y sobre todo nos quiten el tiempo libre que ahora, por cierto, vamos a tratar de usar en estos días seguramente para encontrarnos con la familia, para empezar un nuevo año y nuevamente seguir en otras tierras, en tierras ajenas, buscando el dinero con el cual podemos ayudar a nuestros seres queridos. El modelo cubano está agotado porque sencillamente no podemos producir la comida que nos comemos. Esto no es nuevo. Yo les he dicho antes que Cuba, y tengo algunos gráficos que yo he compartido con algunos de ustedes, no con todos, Cuba importaba, estamos hablando de la comida, de los granos más humildes, de los carbohidratos más simples, Cuba importaba la mayor parte de los alimentos antes del 59. Cuba nunca fue autosuficiente. Eh, y menos en el 58, en el 59, después del golpe de Estado de Batista, las cosas no cambiaron. Y muchos se asombraban, ¿no?, de la gran eh, dependencia que tenía la economía cubana a los alimentos que venían de Estados Unidos, a diferencia de algunas regiones de Centroamérica y del Caribe, donde la gente sí, menos Puerto Rico, por supuesto, donde la gente sí podía beneficiarse de los cultivos en el territorio. Cuba dependía mucho, exportaba mucho azúcar, exportaba café, exportaba tabaco, ron y muchas otras cosas, pero Cuba no era autosuficiente en cuanto a la canasta básica. Estoy hablando de frijoles, arroz, cebolla, todo eso había que comprarlo en Estados Unidos. Y refresco el tema porque lo que importábamos, por ejemplo, de carne de cerdo, importábamos el 12%. No era suficiente el cerdo cubano, flaco, negro y alargado. Teníamos que importar. Pero éramos bastante autosuficientes en cerdo. Solo el 12% de nuestros cerdos venían de los Estados Unidos, como es lógico. La leche condensada, éramos bastante autosuficientes, producíamos el 90% de la leche condensada que se consumía en Cuba y solo el 10% la comprábamos en Estados Unidos. O sea, en cuestión de carne de cerdo y leche condensada, éramos bastante autosuficientes. Mucha carne de cerdo, mucha leche condensada. Lácteos, derivados de los campos donde se criaba el ganado vacuno. Manteca de cerdo ya no tanto. Teníamos que importar, teníamos que comprar fuera de nuestro territorio el 60% de la manteca de cerdo. Importado 60% de la manteca de cerdo. Otras grasas, 70%, aceites vegetales, 90%. El arroz, que es el tema de hoy, el trigo, el 100%, por cierto. El trigo, obviamente en Cuba no se produce trigo. Y el arroz, el 70%. Teníamos que comprarlo fuera del territorio. O sea, Cuba solo producía el 30% del arroz que se comía. Los frijoles, parecido, comprábamos el 60%, el 40% lo comprábamos fuera, el 60% se producía en Cuba. Las papas, mitad y mitad. La mitad de las papas las producíamos en Cuba. La cebolla y los ajos sí estaban muy deficientes y antes del 59 tenemos que comprar el 80% del ajo y la cebolla en Estados Unidos. Solo teníamos una producción nacional de un 20%. Solo se producía un 20% del ajo y la cebolla en territorio nacional. Lo que más me llama la atención, obviamente, son los frijoles y el arroz, porque son la canasta básica, las calorías, los hidratos de carbono,
más simples y humildes de la canasta básica. Y sí, repito, comprábamos el 70% del arroz y el 40% de los frijoles. En frijoles más o menos, todo tipo de frijoles y guisantes, ¿no? Eh, producíamos en Cuba el 60, comprábamos fuera el 40. Ahora, en arroz comprábamos el 70 y solo producíamos el 30%. A ver, aquí está. Este es el gráfico, 30%. Ese es el único arroz que producíamos y era el 30%. Ahora, después de la revolución, el 22. Aquí está la diferencia. O sea, no se mejoró la situación. Antes y después del 59. Del 59, antes del 59, el 30%. Este era el 30%. Después del 59, solo el 22%. No sé si se ve bien, 22% del arroz que comemos en Cuba, que se come, se produce en el territorio. O sea, producimos menos porcentaje. ¿Qué representa el molino? Este molino que está atrás, vamos a ver si lo enfoco bien, ahí, ese molino, para mí, para ustedes puede representar quizás incluso la nada, puede ser que sea la nada para ustedes. Para mí representa el vínculo natural entre el viento, porque si no, no se mueve, el vínculo natural entre el viento libre e impredecible, con la técnica humilde y autónoma del ser humano, o en este caso del cubano. Supuestamente eso es en Cuba, ¿eh? Supuestamente eso es en Cuba. A mí me gusta el molino de viento, este humilde que saca el agua subterránea y la pone en unos depósitos para que el ganado en Camagüey, que es de donde tengo un grato recuerdo en mi niñez de esos molinos, pues de forma no muy costosa y sin ningún tipo de gasto de combustible, el viento empuja o más bien succiona con el sistema de bombeo el agua subterránea y la pone en unos depósitos para que las vacas no pasen sed, porque no se puede tener un ganado vacuno sobre un potrero. Un potrero sin agua es un peligro, ¿no? Entonces, bueno, con esas, a menudo he visto que incluso, yo no sé de dónde las sacaban, viejas bañaderas se usaban para recolectar el agua que salía del pozo. Y ahí el ganado viene y toma lo suyo, toma lo suyo. Ustedes saben que Estrada Palma, el primer presidente que tuvimos los cubanos tras la separación de España, bueno, pues estaba muy influido por la política del platismo. Obviamente, Estrada Palma viene con la enmienda Platt y viene con la base naval, así que no era un hombre muy libre, era un hombre muy honrado, no robó dinero público. Tampoco había una constitución socialdemócrata de esas que permiten que los sobrinos tengan obras públicas y se llenen los bolsillos de dinero, mal habido, pero Estrada Palma se quiso quedar. Los que no son tentados por el dinero y la corrupción, a menudo son tentados entonces por el poder. En definitiva, el poder que puede ser representado con la espada del Estado, la espada y la bolsa del oro, la plata, y la espada que es la fuerza de los guerreros y del poder ejecutivo, ¿no? La Palma no cayó en una tentación, cayó en la otra tentación, en la tentación del poder. Le gustó la gloria del poder, que la gente lo empezara a adular más todavía en un segundo mandato y provocó lo que ustedes saben, la intervención de nuevo de los Estados Unidos y después un debate entre conservadores y liberales que finalmente, bueno, ya ustedes saben lo que pasó en la época de Machado, cuánta gente se fue de parranda a Cuba, cuánto dinero y corrupción entraron desde el norte, que no nos pudo imponer el inglés, pero nos impuso una economía dependiente, sobre todo el turismo depravado que llenó La Habana de lentejuelas, de maravillosos bailes y orquestas, Pérez Prado, tantos ritmos musicales, tanta cultura floreciente, pero apoyada sobre enormes desigualdades. Una Habana brillante, hermosa, llena de todo tipo de estilos arquitectónicos, de músicos, también de espectáculos obscenos, de todo tipo de pornografía, de burdeles, casinos, todo eso vino con las masas, ya le he explicado esto antes, con las reformas sociales que lograron los progresistas en Estados Unidos a favor de los trabajadores, permitió que la gente trabajara 8 horas, durmiera 8 horas y tuviera de ocio 8 horas, 8
8. Recuerden, cuando dormimos, tenemos como ideal, hay que dormir 8 horas. Eso no es natural, eso no está escrito en los árboles, en las rocas, no está en los astros, los antiguos no lo sabían. Uno duerme cuando se cansa y se despierta cuando ya está descansado. Se supone que cada persona tiene un ritmo, pero se llega a la conclusión de que esto es la trilogía tan famosa en nuestra cultura, el número 3, a la tercera bala vencida, pues 8 horas de trabajos, 8 horas de descanso y 8 horas de diversión. Cuando logran institucionalizar el derecho de los trabajadores a librarse un poco de los capitalistas que se empeñaban en mantener al obrero en la industria, porque mientras más horas pasa, pues más se acumula el plusvalor, la plusvalía se acumula, y si usted trabaja 8 horas y le da $100 de beneficio a su empleador en 16 horas, pues le dará el doble. Muy sencillo, muy sencillo. Y los obreros que sabían esto, pues no es tan complicado de saber, pues sabían que mientras más los explotaban, menos tiempo libre tenían para compartir con sus seres queridos. Y entonces se luchó por las 8 horas, y cuando lo lograron, cuando los norteamericanos lograron sus 8 horas, ya ustedes saben lo que pasó en Chicago, pues también lograron las 8 horas de descanso para dormir y las 8 horas de ocio y vacaciones, algunos en las industrias más sofisticadas y reformadas, por supuesto, pues toda esa gente iba para Cuba a parrandear. Los obreros muchas veces se inclinan a la derecha, y lo siento por la izquierda y por el socialismo, pero ellos que siempre pusieron la fe en que esa clase social sería muy progresista. La verdad es que los obreros iban a Cuba, muchas veces los obreros norteamericanos, aquello que se esperaba que hiciesen la revolución socialista, hacia una sociedad mejor, pues lo que iban a Cuba es a tomar ron, primeramente cuando estaba prohibido en Estados Unidos emborracharse, tomar una pequeña copita de vino, pues iban a Cuba a emborracharse, y todos estos obreros que tenían buenos salarios, pues también iban a usar su tiempo libre, y no solo en el alcohol, también en los prostíbulos, en los casinos, en todo tipo de entretenimiento no muy decente, según los cánones de la época, ¿no? Según los patrones morales de aquellas sociedades. Así que eso nos empezó a acostumbrar desde el principio a un dinero no relacionado con el trabajo indígena nacional, sino relacionado con la prostitución de la mujer cubana. Que en los tiempos de crisis, donde no había una buena venta de azúcar hacia el mercado mundial, pues tenía que venderse como mismo vendíamos la mano de obra barata en la industria azucarera, y con eso, y con la prostitución, los casinos y los músicos cubanos, pues se conseguía que Cuba tuviera un lugar en ese mercado que ya se comenzaba a globalizar, y que ya también iba trayendo las disputas con el comunismo y el fascismo y eh, todos esos poderes que se enfrentaron al liberalismo norteamericano. Todo eso trajo la revolución, y ya ustedes saben, hoy las tormentas que tenemos son heredadas de aquellos vendavales, Decía Chivas, esto fue en 1948. Ya Batista se fue del poder, están los auténticos robando, porque recuerden que si Batista logró dar golpes de Estado fue porque tuvo un mínimo de apoyo, y no solo en los cuarteles, no solo en los sargentos plebeyos, envidiosos de los altos oficiales que se iban a dormir a sus casas mientras ellos tenían que quedarse a dormir en los cuarteles. Así era en Cuba. Bueno, ustedes saben que en el 33 hubo una revolución, Batista es revolucionario, tenía la mitad, y la otra mitad la tenía de sargentos envidiosos que sabía movilizar al grupo de los sargentos contra los oficiales. Ya ustedes saben lo que pasó en el Hotel Nacional, la guerra que ganó Batista, y en el 40 pues se puso traje y corbata, se hizo presidente, y en el 48 tuvo que ceder, obviamente, porque así lo decían las leyes, supuesto a los auténticos, que entonces empezaron a robar a trocha y mocha, pero ese robo de los auténticos del partido supuestamente heredero del Partido Revolucionario de Martí, pues esos auténticos lo que le dieron fue la excusa perfecta a Batista para que diera el golpe en el 52 diciendo que era corrupción. Pero antes que pasara esto, ya Chivas y los ortodoxos trataban de purificar el partido auténtico y librarlo de ese desprestigio, diciendo, no, no, todavía se puede salvar la herencia del partido de José Martí, el partido revolucionario, puede sobrevivir, los auténticos están corruptos, pero nosotros ahora somos los ortodoxos, los antiguos o los originales herederos del, y por eso se llaman ortodoxos, porque nosotros, es como una mirada reaccionaria, sí, pero idealista, mirando hacia el pasado y diciendo, ahora nosotros vamos a ocupar ese espacio, vamos a ocupar ese espacio. Y decía en la radio, recuerden que él todos los domingos
transmitía, Chivá transmitía por radio, y así fue haciéndose popular y hizo toda esa gran masa de gente con espíritu revolucionario que finalmente cuando él se suicida, cuando muere Chivas, pues esa masa la hereda Fidel Castro y el 26 de julio, decía él, eh, en el en el 48 dijo por radio, estamos contra el continuismo, contra la dictadura, en una palabra, contra todos los continuismos, no solo el de Grau, se refiere a Grau San Martín, sino también el de Machado y el de Batista. Mantendremos con firmeza inflexible y con audacia la línea heroica de la independencia política que representa un bello ideal, pues sabemos que la excesiva prudencia de los rutinarios ha paralizado siempre las iniciativas más fecundas. Es que conocemos por experiencia que los falsos llamamientos a la unidad nacional que hacen los corrompidos, hipócritas, redomados son como la peluca postiza con que pretenden encubrir su calvicie moral. Aspiramos a barrer toda la podredumbre, y de ahí viene la escoba, a barrer toda la podredumbre de la política nacional, lo mismo que la nueva que la vieja, igual la de Ogaño que la de antaño. No es culpa nuestra que haya tanta podredumbre, como no es culpa de la escoba que exista la suciedad. Cuando los viejos partidos se pudren, el pueblo tiene derecho a manifestarse a través de un nuevo partido. Decimos como Gedeón, que se marchen los que teman y tiemblen. Por cada tímido que nos abandone, habrá 1 millar de cubanos que retomen su lugar. Una causa justa vale por 1 centenar de ejércitos. Nos enfrentamos al futuro libres de grilletes, libres de cualquier compromiso que no sea el bienestar general. No soy ni he sido jamás opuesto a una fórmula sincera que liquide la corrupción administrativa presente y que signifique un paso de avance en la eliminación de los vicios de la política tradicional. Lo que ocurre es que no he creído nunca en la sinceridad de esos pronunciamientos patrióticos que se han venido empleando hasta ahora como una cortina de humo para desorientar a la opinión, como una trampa politiquera para, a fin de cuentas, llevar nuevamente al poder al machadismo o al batistato, o sea, a Machado o a Batista. Es una frase retórica, pero que dice que detrás del discurso patriotero, detrás de la muela, los cubanos conocen esto como muela, se esconde ese deseo del poder corrupto de Machado, de Batista, y algunos liberales dicen que también el poder de Fidel Castro y sus herederos.